Bien, bendiciones para todos. Estamos en la segunda clase, muy entusiasmados con esta materia que estamos tocando, que es Ministerio Quíntuple. Creo que vas a ser muy edificado durante las clases que vienen, en esta clase también, porque estamos yendo paso a paso a entender la importancia de este ministerio, que es estos ministerios que son fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo veníamos enseñando desde la clase pasada, sujetos a Efesios capítulo 4. Pero lo que vamos a hablar un poquito hoy es la restauración del ministerio apostólico. Vamos a explicar aquí, creo, me parece, y no me parece a mí, sino a muchos, que aquí está la crisis. Acá está la crisis porque hay gente que dice, yo no creo en lo apostólico, no creo en los apóstoles de hoy, no creo que existan en el día presente. Recuerdan que hablábamos de la teología de la cesación. Bueno, una de las bases fundamentales de la teología de la cesación es no creer en el ministerio apostólico, pero vamos a ir dando fundamentos para que quede claro que no es un capricho de la modernidad, no es una idea moderna, sino es una cuestión de revelación. Pero no antes de poder señalar algunos conceptos con respecto a esto. ¿Qué concepto? El concepto de la transición. Vamos a estar hablando de la transición espiritual para poder llegar a esta idea de los ministerios hoy revelados en toda la iglesia. Dios está conduciendo el establecimiento del ministerio del apóstol, de lo apostólico a nivel global. Pero como en ocasiones ha sobrevenido cada vez que Dios causa renuevo de una verdad, hay personas que la transfieren a un extremo. Esa frase es fundamental en esta clase, porque la revelación de lo apostólico y profético trajo excentricidades también en algunos incautos quizás, en algunos que quizás no vieron con claridad todo esto, llevando a los hombres a una pseudo posición de poder, de idolatría, de excentricidad, y de eso se trata, ubicar al ministerio apostólico en el lugar que debe ir en esta temporada y comprender que está funcional, pero que debe volver a sus raíces para que el espíritu del error no siga prosperando. En este caso, el ministerio del apóstol está siendo restaurado en la iglesia de Jesús. Alrededor de todo el mundo, en algunos lugares ya está restaurado y funcionando, en otros está en proceso, con la intención de aclarar muchas dudas y de abrir paso a los verdaderos apóstoles del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Y a continuación vamos a encontrar qué significa, cómo está desarrollado, cómo se transiciona al ministerio apostólico. Número uno, antes de nada quiero leerles eh, el capítulo 3 de Primera de Corintios. Eh, Vamos a leer desde el versículo 9. Acá Pablo está hablando de su ministerio apostólico y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Recuerdan cuando en la primera clase les hablaba del espíritu de servicio? Bueno, acá vemos otra característica de los apóstoles primitivos. Eran servidores, colaboradores, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fíjense que Pablo dice que como apóstol, una de sus características fundamentales es poner fundamento. Digamos que él se identifica como un perito arquitecto. Dice que el ministerio apostólico es una arquitectura, eso es lo que dice él. Y explica entonces que él pone los fundamentos, la estructura, es como un arquitecto que hace planos. Y esto es de alguna manera descriptivo de cómo el ministerio apostólico es urgente en esta temporada, porque es el que tiene los planos de cómo edificar la iglesia en cada temporada, cómo desarrollarla, cómo hacerla funcional a la época. Por eso los apóstoles son peritos arquitectos. Así que subraya eso, anótalo, porque lo vamos a ir desarrollando más.
Hay una transición en el liderazgo tomando una mentalidad abierta al mover apostólico a través de toda la tierra. Muchos líderes están oyendo el llamado de cambio y transición, pero confunden que deben dejar de ser pastores para convertirse en apóstoles. Hay otros muchos líderes que son apóstoles, pero aún están ligados por la tradición de ser pastores, que ellos no pueden saberlo todo o verlo todo. Así que acá hay dos situaciones extremas, ¿no? La transición de lo apostólico y profético tiene que ver entonces primeramente con una mentalidad, una transformación de la mentalidad, la forma de ver el cuerpo, la iglesia, cómo se está desarrollando. Pero lo importante no es cambiar de títulos, como muchos lo están haciendo. Dice, bueno, ahora, como son todos apóstoles, yo dejo de ser pastor. Y quizás tu llamado es pastoral, pero debes tener una mentalidad apostólica. Continuamos. El punto número 2 nos habla de tú no puedes completar un llamado apostólico con una mentalidad pastoral. Si bien al comienzo del primer punto que estábamos tocando tenía que ver con que no puedes convertirte en apóstol porque simplemente está de moda, sí tenemos que entender que lo que Dios está desarrollando es una mentalidad completa, es una mentalidad apostólica dentro de la iglesia de Jesucristo. Aún si no eres apóstol y eres pastor o eres evangelista, no importa si eres maestro, pero con una mentalidad apostólica y profética que te permita ver la situación del cuerpo, el desarrollo del cuerpo en otra dimensión. Así que por eso el punto número 2 está titulado así. Tú no puedes completar un llamado apostólico con una mentalidad solo pastoral. La mentalidad pastoral va a limitar al líder y lo va a confinar solo a tener mentalidad de iglesia local. Es por eso que estamos hablando de una transición. Eh, Muchos líderes están comenzando a darse cuenta de que lo que están haciendo es apostólico, pero aún así están limitados por su mentalidad pastoral. Aunque tienen iglesias, anexos, trabajan en ganar almas, pero todavía con su mentalidad pastoral se sienten estructurados y cerrados en cuatro paredes y no pueden ver la amplitud del desarrollo apostólico. Vamos a ir viéndolo, paso a paso, tranquilos, porque estamos entendiendo algunos conceptos muy, muy importantes con respecto a lo apostólico y profético. Ellos están ahora siendo retados a abrazar completamente este llamado apostólico y caminar en él. La transición está definida como un movimiento, un paso, un cambio de una posición a otro lugar, de forma activa, etcétera, y otra es un periodo en el cual ciertos cambios toman lugar. Los tiempos son etapas de transición. A mí me gusta hablar de transición porque amo las transiciones. He aprendido a amarlas. No las entendía. Yo hace más de 30 años que predico y no entendía. Muchas veces no entendí. Dios me transicionó muchas veces, en muchas etapas ministeriales, desde que conocí al Señor. Pero cuando transicioné a lo apostólico, a lo profético, también fue un proceso no corto. En mi caso tardó más, tardó bastante tiempo. Creo que tenía que ver con también la época en que vivía la iglesia. Hoy las cosas son un poquito más aceleradas. Pero me animo a decir que la transición es un lugar donde hay un vacío. ¿Por qué? Porque es ir de un punto A a un punto B y la transición está en el medio, no hay nada. Es decir, que en ese lugar hay que desarrollar la fe para ir transformando argumentos y permitir a Dios que empiece a poner fundamentos espirituales que nos permiten pasar a la nueva temporada. Así que eso es transición. Y la transición apostólica o lo apostólico siempre te está llevando a transición, te está llevando a etapas nuevas, a temporadas nuevas, a nuevas atmósferas, a nuevas relaciones, a nuevos tiempos, a nuevos desafíos. Eso es tener una mentalidad apostólica. Por eso los apóstoles eran continuamente, estaban siempre dirigidos a establecer la obra de Dios en un marco de continuamente, Señor, ¿cómo tú quieres que lo hagamos? No era algo que tenía que ver con lo conservador, era con el Dios que hablaba aquí
y ahora. Estaba continuamente la voz de Dios hablando en dirección, estaba hablando hacia adelante, no dejaba al hombre apostólico en un estado de letargo. Así que vamos comprendiendo más sobre lo apostólico. Un cambio significa transferir de un lugar de posición o persona a otra, significa poner a un lado y reemplazar una cosa por la otra. La mayor transición y cambio en la Biblia ocurrió en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y usted lo sabe, porque se dejó la tradición judía de las leyes levíticas y fueron sustituidas por un pacto mejor, que fue la obra de Cristo en el Calvario, Cristo, la gracia. Esto no quiere decir que los mandamientos fueron abolidos. Lo que fue abolido en la cruz fue el método levítico. La tradición sacerdotal levítica fue suspendida para poner en funcionamiento una mejor, que es la gracia y la obra de Cristo. El sacrificio de Cristo abrió la puerta a un nuevo sacerdocio, según Hebreos, el sacerdocio de Melquisedec, convirtiendo a los creyentes en reyes y sacerdotes. Ahora, aunque este tema Melquisedec lo vamos a estar viendo más adelante en este año, quiero que puedan notar que cada vez que Dios va a hacer algo nuevo hay una transición. Pasar de un nivel a otro es dejar lo que pasó para abrazar lo que Dios quiere hacer en esta temporada. Así que aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Cómo Cristo nos llevó a esta transición. Jesús vino a traer un cambio entre el judaísmo levítico del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Muchos no estaban dispuestos para el cambio. Muchos pelearon en contra de esto. Hasta el día de hoy creo que hay muchos que todavía lo resisten. Y aquellos que cambiaron fueron bendecidos. Aquellos que no cambiaron perdieron esa bendición. Número 3, los líderes no pueden darse el lujo de ignorar este movimiento de restauración del Espíritu Santo. Los líderes deben tener conocimiento de estos cambios actuales de la iglesia. Eh, y me gustaría hacer un paréntesis aquí porque para seguir con esta idea de la transición, la iglesia primitiva fue un movimiento apostólico y profético sobrenatural de 300 años. Pero después de 300 años y de persecución, porque ellos estaban en un movimiento que inclusive los persiguió el mismo Estado romano, morían por la causa de Cristo. Pero después de 300 años, un señor llamado Constantino, que es un emperador romano, finalmente en un concilio, el concilio de Nicea, unió a una iglesia cansada, devastada por la persecución, y les ofreció ser una iglesia del Estado. Así convirtió lo que conocemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la Iglesia oficial. Y la Iglesia, a partir de ahí, vivió 1200 años de silencio. Silencio espiritual, donde las tradiciones, el letargo, empezaron a ser parte de una sociedad que, según los historiadores mismos, denominan la era oscurentista. ¿A qué se le denomina la época oscurentista? A que ni la ciencia, ni la técnica, ni ningún progreso literario avanzó en esa época. Hubo un retraso de todo. Todo se retrasó. ¿Y debido a qué? A que hubo un letargo espiritual. Fíjese cómo afectó el mundo antiguo eso. Pero en el siglo XIV empieza un movimiento que se llama la Reforma Protestante. Y a eso denominamos nosotros la primera transición. Después en el siglo XVIII hay una segunda transición, que es la transición que podemos ver en el movimiento pentecostal, ¿sí? El comienzo del movimiento pentecostal, los avivadores, los evangelistas, los pastores, los maestros, y son ahí reconocidos. En los 80 hay un movimiento más de avivamiento, se reconoce el movimiento profético, se revela el movimiento profético, y ya en el 2000, con fines del siglo XX y comienzo del 2000, empieza el movimiento apostólico y profético como una revelación. Se reveló lo apostólico y profético, y lo apostólico empezó a ser parte de una revelación que se empezó a abrazar. Claro, como todo lo nuevo, amados, todo lo nuevo
tiende a veces interpretarse mal. Y es por eso que es tan importante este tema que estamos tocando de lo apostólico, porque hay muchos que se han quedado inclusive con una revelación escueta, limitada de lo apostólico. Pero en esta clase lo que estamos tratando es ampliar la visión para que usted bíblicamente entienda que lo apostólico está en funcionamiento, pero debe ser sujeto a la escritura y a la revelación de la palabra de Dios, para que no fallemos, para que esta revelación produzca frutos realmente extraordinarios en esta cosecha que viene por delante. Continuamos entonces con el punto número 4. Las iglesias locales deben soltar a estos líderes que están transicionando para que puedan funcionar en su llamado apostólico. Muchos líderes no pueden moverse dentro del ministerio que Dios tiene para ellos porque la estructura del liderazgo no está en lugar apropiado para que ellos sean liberados. La palabra liberados, en este caso, la vamos a conectar a una palabra, la palabra envío, enviar, enviar. La palabra dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Sí? Fíjense que la primera tarea de Dios es enviar. La palabra envío siempre está conectada al apóstol. El primero que fue enviado, aunque usted no lo haya visualizado, fue Adán, cuando fue enviado a la tierra después de haber caído del Edén. Después de haber sido expulsado del Edén, Dios lo envió y empezó una etapa nueva de la humanidad. Obviamente que fue un proceso hasta que Cristo se reveló, fue un proceso donde Dios tuvo que manifestar su gracia, su dispensación de revelación a lo largo de la historia. Pero quiero que nos concentremos en este punto. Dios sigue en este tiempo mostrando su amor y misericordia y está llevando a hombres al envío apostólico. Muchas personas están siendo enviadas a lo apostólico de una manera espiritual, poderosa, para la edificación del cuerpo y para ese avivamiento esperado a nivel global. Así que sigamos entendiendo que lo apostólico está vigente y que está conectado al envío. Otro punto importante, mirá, Dios envió a Jesús. Y Jesús es nuestro apóstol. La Biblia dice que es el sumo sacerdote, nuestro enviado, nuestro apóstol. Ahora, el Señor Jesús envió 12 apóstoles. También envió a 12. Él tenía sus apóstoles. Hoy el Espíritu Santo también tiene sus apóstoles, porque ha enviado hombres como yo y como otros hombres de Dios a hacer una tarea apostólica de perito arquitecto, de fundamentos. Así que entiendan que el Padre tiene su apóstol, el Hijo tiene sus apóstoles y el Espíritu Santo también tiene sus apóstoles, que son los de esta temporada. Por eso estoy muy entusiasmado en separar bien de que no es lo mismo los apóstoles del Espíritu Santo que los apóstoles de Yeshua, de Jesús. Los 12 apóstoles que caminan con Jesús son el fundamento, más los otros apóstoles, ¿sí? Los otros apóstoles que van naciendo a lo largo de las épocas son los enviados. ¿Para qué? Para comprender las épocas, para comprender las temporadas, para comprender las transiciones, para traerlos como perito arquitecto, como estábamos leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, leer los planos para cada tiempo, para edificar el cuerpo de Cristo. Espero que estés entendiendo, esto es muy apasionante, ¿sí? Muchos de estos líderes no están libres, no están enviados para moverse dentro del ministerio mayor debido a la restricción puesta sobre ellos a causa de las tradiciones. Si un líder apostólico no puede dejar la iglesia, ni siquiera por un corto poco o periodo de tiempo, entonces algo está mal. Nosotros no debemos edificar la iglesia dependiendo de un solo hombre. O sea, esto ha pasado a lo largo de la historia, lo conozco porque he hablado con tantos pastores. Me dicen, pastor, no me puedo ir de la iglesia una semana, ni de vacaciones, porque cuando vuelvo me la encuentro a la iglesia dividida, la iglesia estancada. Recuerdo a un pastor que trabajó durante muchos años en la provincia de San Juan y estuvo trabajando con su iglesia de una manera entusiasmada, fuerte, formando líderes, estableciendo la iglesia y tenía un hermoso grupo de unas 120 personas y el pastor, como no era oriundo de este país, sino que tenía que ir a ver a su familia a otro país,
le regalan los pasajes, se va con la familia 2 meses y cuando vuelve encuentra la iglesia totalmente diezmada, con todo sin pagar, con una crisis enorme y esto eventualmente trajo una gran crisis al hombre de Dios. Y cuando hablábamos de esto, yo le decía, quizás lo que tienes que entender es que la iglesia debe transicionar a lo apostólico. Porque cuando la iglesia depende de un hombre, entonces, lamentablemente, todo lo que esa iglesia, digamos, quiera elaborar, lo va a hacer en torno a una persona. Ahora, yo comprendo como hombre apostólico que mi gran y fundamental servicio es hacer lo que Dios me pida. No puedo frenar lo que Dios ha puesto en mí como enviado. Entonces, tenemos que entender que la iglesia debe seguir transicionando, no solo los hombres apostólicos, no solo apóstoles, profetas, no solo los ministerios, sino la iglesia con mentalidad apostólica debe seguir transicionando. Sigamos. La iglesia debe estar libre de aquellos que piensan que sus líderes deberían ser o hacer, digamos, como manipular el liderazgo. Nosotros vamos a ver levantarse más líderes que no encajan en el concepto tradicional de pastor. Ellos no pueden estar encerrados en una posición y en un lugar debido a las expectaciones y demandas de la gente. Ambos líderes e iglesias deben estar libres para operar en los llamados más altos y en los dones de Dios. Muchos pastores están siendo llamados a una transición apostólica, a fluir a dimensiones más altas, y la iglesia tradicional que no transiciona su mente, hay algunos, y esto nobleza obliga, no es solamente que el líder debe transicionar, la iglesia también tiene el deber de transicionar. Porque si el líder transiciona con mentalidad apostólica, pero la iglesia sigue esperando un pastor 24/7, entonces no podrá ese pastor fluir en una dimensión apostólica. Así que aquí estamos viendo otro problema donde debe transicionar el cuerpo. Los líderes no deben tener miedo. Acá hay otro punto para lo apostólico y profético. Lo apostólico no debe ser tomado con temor, sino con confianza en Dios y en su palabra. El temor puede paralizarlos e impedirles que posean la herencia que Dios tiene para sus vidas. Hay muchos líderes que hasta sienten miedo del término o la palabra apóstol. Lo he notado muchas veces. Se sienten muy cómodos siendo solo pastores porque así son aceptados, respetados por el común denominador, por la comunidad, por la sociedad. Pero la palabra apóstol suena como rara, y entonces no es aceptada. Y nosotros no podemos tener miedo al término que Dios nos ha dado en su palabra. Nosotros hemos recibido palabras inspiradas del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:13. Veamos. 7. Para que haya un cambio en la iglesia, debe haber un cambio en el liderazgo. Los líderes de la iglesia deben hacer el cambio dentro del nuevo orden ministerial. Esto es un cambio paradigmático. Un paradigma es un ejemplo sirviendo de modelo. El modelo para edificar la iglesia está cambiando. Es decir, que la iglesia, como lo venimos diciendo, también debe entrar en esta transición, debe mirar con otra visualización, otro modelo. Yo creo que el modelo apostólico más poderoso tenemos de Jesucristo. Por eso tenemos que volver a renovar nuestra visión sobre la obra maravillosa de nuestro amado Dios. Hasta el mundo conoce la importancia de los cambios. Fíjense, la economía debe cambiar para continuar creciendo. Nosotros hemos cambiado la era industrial a la era de la comunicación, a la era de lo electrónico, de tanta ciencia, tanta técnica. El mundo está continuamente en un cambio. La iglesia conservadora no puede entonces penetrar esas capas de cambio si ella no entiende los cambios del espíritu. Y ese cambio fundamental es abrazar la visión apostólica y profética como parte de una revelación para el cuerpo. La nación y la economía, que no cambian, se quedan atrás, se convierten en obsoletas. La obsolencia es un precio terrible a pagar por no estar dispuesto a cambiar. Obsoleto significa anticuado, caído en desuso, significa estar fuera de fecha o fuera de moda. Por eso es tan importante las transiciones. Número 8.
los métodos pueden convertirse en obsoletos. Este es un tema, porque sobre todo, creo yo, hablando como argentino, tenemos, eh, hemos romantizado, hemos romantizado los métodos, hemos romantizado los métodos y las canciones y las formas y las maneras. No voy a ser puntual, solo digo que esto nos trae un problema, porque cuando Dios quiere traer algo nuevo, automáticamente la respuesta de la persona que no transicionó es esta. Pero no era como lo hacíamos antes. No era como se hacía antes. Por eso es tan importante salir de la mentalidad obsoleta. Las organizaciones muchas veces, por seguridad y por control, se vuelven obsoletas. La iglesia no puede convertirse en obsoleta en un mundo que está cambiando. Este cambio puede ser visto por muchos como un gran salto. Este es un cambio repentino, significativo, adelantado, aumentado. El cambio de papel del pastor a mentalidad apostólica es significativo, pero por la gracia de Dios nosotros podemos hacer esa transición con la ayuda del Espíritu Santo. Grandes cambios han ocurrido a través de la historia de la iglesia. Dios nos mueve a menudo hacia mayores niveles en el ministerio rápidamente. Y esto es importante porque queremos profetizar esto en esta clase. Las transiciones a veces que vos estás viviendo, decir, bueno, que Dios lo haga en el tiempo que Él quiera. Tengo una palabra para ti en esta hora. Hay cosas que Dios hará contigo rápidamente, serán repentinas, ¿sí? Así que no te asustes, porque Dios te llevará de un punto al otro de una manera sobrenatural. Pero también en tu interior habrá una transformación, donde las cosas las vas a comprender rápidamente y de otra manera. Tu visión cambiará, tu forma de interpretar cambiará, la forma de ver las cosas serán más amplias. Esto será maravilloso para ti si lo aceptas en el nombre de Jesús. Desafiando la tradición. Bueno, primero debo decir que el primero que desafía las tradiciones es Jesús. Recuerda que Jesús cuando vino fue el primero que desafió lo que estaba establecido por las tradiciones, ¿sí? Para poder movernos dentro de una nueva posición, nosotros estamos desafiando algunas de las vías tradicionales que nos han sido enseñadas. La restauración siempre va a retar nuestra teología y va a ajustar nuestra manera de pensar. El patrón del Nuevo Testamento de plantar y edificar las iglesias está siendo restaurado en el libro de los Hechos de las Iglesias. Fueron establecidas por apóstoles y equipos apostólicos, no por pastores. Y aquí está la primera transición. Los pastores con mentalidad pastoral edifican iglesias pastorales dependientes de hombres. Los apóstoles forman líderes, forman hombres enviados, forman ministerios, forman mentalidades de gobierno. Un apóstol no tiene a las personas para siempre, sino que las forma y las envía, las lleva a niveles de penetración social. Esta es la mentalidad apostólica, ¿sí? La mentalidad pastoral gobierna un pequeño grupo que lo hace dependiente a esa persona. Por eso la iglesia primitiva no era una iglesia fundada, no fundaban las iglesias los pastores, las iglesias eran fundadas por apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles no se adueñaban de la gente, sino que lo que hacían era establecer fundamentos, formar a la gente, dar toda la información, todo el equipamiento y luego enviarlos. No hay ningún lugar en el Nuevo Testamento que enseñe que las iglesias han sido plantadas por un pastor. No hay un solo lugar. El plantar y edificar la iglesia era una función apostólica, no pastoral. El pastor lo que hacía era cuidar, pero enviado por el apóstol para hacer esa tarea. Se requiere de una unción pionera. Acá es muy importante porque lo apostólico tiene una unción de pionero, penetra lugares nuevos, hace cosas nuevas, está continuamente en una renovación, es su carácter. El apóstol continuamente está recibiendo diseños, formas nuevas de hacer la obra, de penetrar, de llegar, de hacer, de buscar territorios, etc. Hay una gracia sobre los apóstoles y el equipo apostólico para sentar las bases, para iniciar y para romper. Si usted ve la escritura, el primer equipo apostólico es de Pablo y Bernabé, eran dos personas, ¿eh?
A ver, muchos de los que están ahí dirán, pero ¿cuánta gente se necesita en un equipo? En este caso eran dos. Y en un momento eran tres con Juan Marcos, que luego los abandonó en Listra, en la persecución de Listra, y Pablo dice que Juan Marcos no venga más con nosotros, Bernabé. Y después hubo una crisis ahí entre los dos. Pablo después termina separándose de Bernabé y arma un equipo apostólico con Silas. Fíjense que los equipos apostólicos no eran grandes, eran pequeños. Eran grupos de dos, de tres, estableciendo lugares como iglesia y luego formaban a los equipos pastorales, evangelísticos, de enseñanza, pero ellos eran los que fundamentaban. No se requiere una unción pionera. Hay una gracia de romper, de iniciar en los apóstoles. Y muchas de las iglesias no creen en los apóstoles de hoy en día. Muchos líderes que han hecho un trabajo apostólico han sido identificados como pastores. Y este es el título que nosotros ponemos sobre el líder de la mayoría de las iglesias locales. Y esto me gustaría tocarlo porque yo pertenezco a ese movimiento antes de lo apostólico. Yo conocí tantos pastores que han tenido una unción apostólica tremenda de levantar iglesias, de formar líderes, pero nunca se los reconoció como apóstoles, sino como simples pastores que trabajaban cuidando el rebaño. Pero su función era mucho más alta, era de fundadores, de pioneros. Y esto es importante destacarlo, porque de esa manera ese ministerio se hace más funcional y más preciso. ¿Se entiende? Entonces, se hace claro cuál es el lugar de cada uno en el cuerpo. Debido a esta restauración del ministerio de apóstoles, nosotros debemos redefinir el papel y de la función del pastor. Con la restauración viene la reforma, la forma de dejar las cosas en su lugar. Esto va a ser por momentos doloroso para algunos, para aquellos que resistan el cambio y no pueden ver ningún otro cambio para ministrar. Y conozco personas que realmente resisten la transformación. Tuvimos uno de los profesores del Ministerio de Iniquidad, que nos estuvo, el profeta Drasic, nos estuvo ministrando en esa materia sobre la gente que no iba a transicionar y que no iba a pasar el desierto. Que siempre en la historia hay personas que debido a situaciones internas espirituales no transicionan. Creo que en lo ministerial pasa exactamente lo mismo. Hay personas que cuando Dios quiere hacer algo nuevo lo resisten. Finalmente terminan muriendo y quedando atrás, levantando una nueva generación de hombres y mujeres que están entendiendo el Dios que está hablando en el aquí y en el ahora. Entonces, yo estoy entusiasmado porque aunque soy un hombre de 53 años, estoy conectado continuamente a la voz que Dios está soltando en el presente. No, yo creo que soy parte de esa generación de reforma y de avivamiento. Y quiero impartirte a vos también esa palabra, que seas parte de esa generación y que permitas esa transición en tu vida. Y que Dios te envíe a ser con una mentalidad apostólica y pionera, a abrir el campo para ese avivamiento y esa cosecha. Pastores que quizás siempre van a ser pastores porque es su llamado o algún ministerio más, pero con mentalidad apostólica, que envían, ¿sí? Que forman líderes y los envían, que no los estancan, que no los paraliza el miedo, que no los estanca el status quo, que no los domina la opinión, sino que son guiados por la voz del Espíritu Santo. Bueno, espero que esta clase te haya sido de mucha edificación, de bendición. Cualquier pregunta que tengas, sabes que estás en el grupo, podés hacer las preguntas en el grupo y allí se te van a contestar y vamos a poder enriquecernos todos. Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima clase.